Boker Tov y Shalom Shalom en esta mañana. Vamos a estar mirando en este video a los conversos y la prohibición de oprimir un converso. Muchos de los problemas que vamos a ver, muchas veces una vez que una persona se convierte al judaísmo, por alguna razón llega a ser más celoso, más protector sobre el proceso de conversión que una persona que ni siquiera es un converso, que es, digamos, nacido de padre judío. Este particular video, aunque vamos a tratar en generalidad sobre la prohibición de oprimir a un converso, también esto aplica al converso mismo cuando se convierte, que no sea instrumento de oprimir al prójimo converso. ¿Cómo lo hacen muchos de ellos? Tratan de cerrarle las puertas, le tratan de maltratar, le tratan de humillar en público. Esto, amigos, está prohibido según nuestra Torá, según nuestros sabios. El maltratamiento de un converso es uno de los más frecuentes mencionados transgresiones en la Torá. En Baba Metzia 59b, el Talmud nota que hay más de 36 o, según algunas opiniones, 46 amonestaciones acerca de estas áreas. Vamos a tratar en este video aplicaciones específicas acerca de estas leyes y algunos versos claves para la prohibición que hallamos en Éxodos capítulo 22, verso 20, que dice, lo tomé, en hebreo, lo temé al ger, no oprime al ger, lo tilhatseinu. Son dos palabras que se emplea que está prohibido hacer con el converso. Según el contexto en el hebreo, el verbo puede significar no afligirlo, no opresionarlo, no abusarlo, no causa sufrimientos o hacerle daño al ger. Una de las preguntas que a mí me hicieron una vez, si deteniendo el certificado de conversión puede causar aflicción y todo tipo de abuso, de opresión al ger, entonces tal Beidín que en sí le aguanta, le mantiene, le retiene el certificado de conversión al converso, llega a ser instrumento de esta misma cosa que estamos prohibidos hacer. Y esto causa sufrimiento y es una forma de desviar la intención de la halajá con el fin del converso, que se pueda sentir seguro que está siendo recibido adentro de la casa de Israel. Hay muchas otras ramificaciones de esta prohibición, pero se traduce converso o extranjero o foráneo la palabra ger. En Baba Metzia, el Talmud 58b, hay una Mishnah que trata en general sobre la prohibición de lo que es hablar erróneamente contra el convertido o el que está pasando por el proceso, con una aplicación que relata con el converso, así como está prohibido de hacerle daño a través de un negocio injusto en su tratamiento. También está prohibido a alguien que le hable abusivamente. Tú eres un converso, tú eres un pagano, mira lo que tú fuiste. Todo eso son formas de hablar negativamente y uno no está supuesto a recordar del converso su pasado malévolo o su pasado historial. Por ejemplo, uno no debe de preguntarle cuánto le costó un artículo si de verdad no desea comprarlo. Cuando está hablando con una persona penitente, no se le dice, ¿recuerdas tus obras de anterior? Es decir, ¿te recuerdas cuando tú adorabas a Chucho? ¿Te recuerdas cuando tú servías a dioses que no eran dioses? Cuando se está hablando a un descendiente de converso, no se le dice, recuérdate tú los caminos idólatras de vuestros ancestros.
No hemos ni siquiera recordarle de sus pasados. Oh amigos, esto es muy importante porque esto se pasa a diario. Y está escrito en Éxodo 22:20. Ni tampoco lo afligirá, ni tampoco tratarás de oprimir al converso. La prohibición de lo que es abuso de hablar es dado más clarificación en una beraita. Una beraita es un dicho de los ancianos basado en las palabras de la Torá. No haga daño o no haga lo que es lo equivocado a un converso. Levítico 25, versos 17. Esto es una referencia de abusar a un converso de forma de hablar, de decir cosas verbalmente concernientes de no causar oprimirlo en tratamientos de negocio. Como ya hemos visto, no hemos de engañar al converso, capítulo 25, verso 14, sino cuando le vendes algo, no le trates de darle algo por algo equivocado. Por ejemplo, hablando del penitente, si desea aprender, si el converso desea aprender Torah, y no le digas a él que la boca que una vez comió no kasher, insectos y terefa, desea ahora estudiar Torah para pronunciar con la boca las palabras del Todopoderoso. Él dice eso algo humillante. La verdad te dirige también a la segunda parte del versículo, capítulo 25, verso 17. No haga daño uno al otro, pero temed a vuestro Dios. La idea de temer a vuestro Dios es un asunto que por la forma de hablar trata de dar sobre sí, dar el corazón. Rashi explica que en estos casos del bien y el mal uno no puede reconocer lo que está fuera, pero solamente a través de lo que hay en el corazón del orador o el hablador, y sabe que lo que significa para el bien o para mal, y por lo tanto trata de siempre de reclamar la intención fue para bien, y por lo tanto uno tiene que tener temor del Todopoderoso aún dentro de conocer los pensamientos. Interesante que la Mishnah en la Beraita cita diferentes fuentes para la prohibición. Es decir, tienes que considerar cómo va a afectar tus palabras al converso. Cómo va a afectar al prójimo converso que ahora lo miras mal porque tú pasaste por lo mismo. Esta cita en la Mishnah refiere específicamente a los conversos, donde el versículo adicional de Levítico cita la fuente de la Beraita por la cual está prohibido hacerle daño o de forma abusiva de hablar en general. El Talmud declara en el capítulo 59b que el que oprime a un converso actualmente transgrede 3 mandamientos negativos. 3. En Éxodos 22:20, en Levíticos 19:33 y Levíticos 25:17. Un acreditador que oprime, que presiona al converso a pagar la deuda, también está involucrado en transgredir 3 mandamientos. La de Éxodo 22:20, la de Éxodos 22:24 y la de Éxodos 23:9. En ambos casos, los 3 incluyen un mandamiento general perteneciente al judío y el otro específicamente perteneciente al converso. Así como el crimen es dirigido hacia el converso que involucra las 3 ofensas, de la forma igual hacia cualquier otro judío que se involucra en solamente una ofensa. El Sefer Hagino, que explica que la razón de esta severidad de contraste es porque uno es un converso y por lo tanto oprimirlo por causa que el israelita es familiar con la demanda de la retribución para su propia desgracia. Sin embargo, cuando habla del converso, hay concerniente que va a revertir a sus maneras anteriores y en reacción a su desgracia.
Esto es lo que significa convertir a un converso a ser hijo de un diablo. Creo que ustedes han oído ese dicho que hacen conversión de un lado del mundo hasta el otro lado y luego lo convierten a ser hijos del diablo. Es decir, que no se le puede confiar al converso nada porque ya le tienen la duda que va a poder seguir la fe hebrea. Pues esto es lo que significa convertirlo en peor de lo que era antes. Y esto está prohibido en nuestra Torá. En cuanto a convertir en concerniente a repetir de sus formas anteriores una reacción de su desgracia. Minhat Hinuk escribe que generalmente que uno que no viola las leyes de abuso de hablar está respondiendo en comentarios al ordo partido y una persona que no espera mantenerse impervio de tal insulto. Lógicamente, entonces, si es cierto cuando el partido es un converso, sin embargo, diciendo el Minhat Hinu que era incapaz de hallar una fuente para ser más liberal en cuanto a esto, es reluctante a permitir que uno confíe en una práctica abusiva. Según el Numkei Yosef, la prohibición general contra el abuso de hablar solo aplica cuando la víctima es una persona temerosa de Dios y Rema concurde con lo que dice el Shulchan Aruch en Hoshen Mishpat 2.28, verso 1. Y esto deriva de la declaración del rabino Hina, hijo del rabí Idi, en Baba Metzia 59a, quien pregunta retóricamente, ¿qué significa este verso? ¿Un hombre no puede oprimir a su prójimo, amito? No oprime a una persona, Am, que es tu colega en guardando la Torá y los mandamientos. ¿Qué significa este verso? Minhat Hinuk nota que la palabra calificativa de la palabra amito no aparece en el verso refiriéndose específicamente a los conversos. Y él concluye, por lo tanto, aun si el converso cesa de guardar los mandamientos y su opresor está todavía violando dos mandamientos escriturales, aunque no lo ve en cuanto perteneciendo a los mandamientos de todos los judíos, siendo que contiene la calificativa de amito. Las autoridades debatan sobre esta ofensa más seria del abuso verbal o el abuso monetario. Y es por eso que vamos a ver que una de las categorías que se le permite cosechar de los que es los bienes de los pobres de la Sedacá son los conversos, porque no tienen esa aseguranza, no tienen esa afirmación económica para poder vivir dentro de lo que es comunidades típicamente judíos. Y de otra forma hay una declaración seria en cual todo el Talmud dice en Baba Metzia 58b, argumentando el abuso verbal es peor. El rabino Johan dijo en el nombre del rabino Shemen Bar Yochai, el abuso verbal es mayor que el abuso monetario. Por causa concerniente al anterior está escrito, pero tú temerás a vuestro Dios. Rabino Eliezer dijo anteriormente los efectos de su persona en lo después, que solamente afecta la parte económica. Rabino Shemuel ben Nachmani dijo, después de que sea repagado, donde el anterior no puede hacerlo. De otra manera, hay varias autoridades que notifican que la palabra calitativa, amito, solamente aparece en conexión con el abuso verbal. Estas autoridades infieren que el negocio abusivo y sus prácticas aplica sin importar cualquier otro partido que es temeroso de Dios o no. Además, el Talmud donde quiera compara robar a una cantidad tan pequeña de las fuentes o lo que es las fuentes monetarias de la persona con robar la fuerza de la vida, lo que se llama en hebreo Ki'ilu Gozel Nishmato, es decir, cuando le roba a un ger, a un converso, monetariamente le está robando su vida.
Esto parece haber una resolución del abuso financiero y opresión en su completidad, y es más serio la ofensa, pero también igual es fácilmente rectificado. Uno solamente debe de regresar el dinero que fue robado, generalmente para imponerlo como penalidad. Desde la Torá no es claro si la ley específica concerniente a la opresión de un converso aplica solo con respeto al converso sí mismo o de sus hijos, en cuanto hay tantas diferentes leyes concernientes a los descendientes de dos conversos que retienen el estatus de converso por todas las generaciones, no sea o que son menos de un judío nacido entrando en un linaje de judíos nacidos. Y esto le damos el ejemplo en Eben Ha'ezer capítulo 4, es decir, un converso se casa con un judío de descendiente y luego se une lo que es los dos descendientes. Y por lo tanto, esto aplica también a los descendientes de esos conversos. De otra forma, también vemos específicamente algo más sensitivo que la Escritura impone hacia el converso en las leyes contra oprimir y hacer daño en su comportar al reflexionar el presunto converso como algo sin defensa y tentación constante que lo presenta al regresar en su forma anterior. Se considera que no son relevantes a sus descendientes porque se lo están criando según lo que es la ley de Dios. Estamos inclinados a decir que la Escritura no hace tal distinción de los hijos legalmente considerados conversos, si estas leyes se debían a ser aplicadas o no. En el momento que un judío de nacimiento entra el linaje por el curso, todas las futuras generaciones son considerados judíos en todo respeto y estas leyes ya no se le aplican. Es decir, ya cuando son judíos, es decir, ya de segunda, tercera generación, ya estas leyes del converso no le aplica al converso mismo y a aquellos que tratan con los conversos. En cualquier evento, siendo oprimido, es decir, haciéndole daño y oprimiendo el comportar, está prohibido a un judío nacido como también a un converso. El Mishnah y el Beraita elucida la misma cosa. Algo interesante, hay muchos hoy en día que son nacidos judíos, pero que vivieron una vida que no era necesariamente de su fe judía. Entonces lo llaman anusim o personas que han salido de un mundo totalmente lleno de lo que el mundo judío considera idolatría. Y han salido de eso, y un judío que siempre le hace recordar a tal Baal Shuvah, tal persona que regresó de su pasado, incumbe la misma penalidad de un judío que siempre le está acusando a tal persona de su pasado. Es decir, es dañino para el judío nacido de recordar el pasado de un judío que ha regresado al camino. Todas las futuras generaciones son considerados judíos en todo el respeto y estas leyes ya no necesariamente aplican si son todos dentro de la casa de los judíos. En cualquier evento, oprimir y comportar equivocado está prohibido hacia el judío nacido, como también converso, como la Mishnah y la Beraita elucide. Por lo tanto, esta pregunta es de verdad generalmente académico. Solo tiene ramificaciones prácticas que sería en cuanto a un descendiente que cesa de observar los mandamientos. Y así lo hemos visto que las leyes de hablar abusivamente no aplica a tal persona. Sin embargo, si retiene el estatus de un converso, hay ciertas leyes especiales contra oprimir a un converso que aún se mantiene en pie. El Mishnah, en la cual hemos comenzado, nos da dos ejemplos de abuso de hablar.
En el primer caso nos hace recordar que un judío penitente de sus pasados malas obras. Segundo, nos hace recordar de los descendientes del converso y las obras de sus padres. El Baalej HaTosafot implica que ahí en ellos no hay diferencia entre lo que se le puede decir a un judío nacido y a un converso. La Mishnah escoge este ejemplo y es la base de, se puede decir, este aparato de estilo, enumerando los casos envueltos de una forma novedoso. Lozu afzu. El primer caso nos enseña que uno no puede recordar a alguien de su propio pasado. Claramente sería abusivo. ¿Usted se recuerda que usted hizo esto y esto en su pasado? ¿Usted se recuerda cómo usted era un profano, una persona inmoral, lo que sea lo que quieren llamarlo? Está prohibido hacer eso, de recordar a la persona constantemente de los errores que habían cometido en el pasado, cuando ya se arrepintió y hizo enmiendas de esto. Mientras en el segundo caso añada que aún es considerado abusivo de recordarle a sus padres las malas obras de los padres. El Mahashal toma asunto y explicación de estas palabras del Tosafot, que son ciertos. La Mishnah habría de declarar ambos casos usando el ejemplo de los conversos. El primer caso refiriéndose a las obras del converso mismo y el segundo refiriéndose a las obras de sus padres. Prohibido de recordar las malas obras del pasado del converso como el del judío nacido que ha hecho un regreso a la fe de la Torá. El Mahashá concluye, por lo tanto, que no hay prohibición contra recordando las obras del converso que hizo como un no judío, según el Mahashá, siendo que él escogió abandonar sus caminos anteriores y apegarse al Dios de Israel, y por lo tanto está en una mejor posición que un judío justo, un tzadik. Él no tiene nada de qué avergonzarse por su pasado comportar. Para un judío penitente, de otra forma, en este sentido, se avergüenza de haberse desviado de los mandamientos que él ya sabía. Y por lo tanto, la Mishnah nos menciona que sus propias obras de un penitente, por lo tanto, se considera como hijo de un convertido y es mencionado las obras de sus padres, siendo que el hijo sí mismo no era uno que escogió convertirse, y el pasado de su familia lo dejó atrás y no es fuente de orgullo para él, sino de bochorno. El Mahashá aparentemente ve y es un poquito más sensitivo a la debilidad de su premisa inicial, que la Mishnah habría de usar este ejemplo de un judío nacido de sus propias obras en vez de escogerla de un converso. Después de todo, siendo que la Torá y su meta principal es regular el comportar entre judíos, es decir, la Torá significa cambiar y mejorar nuestro comportar. No si creemos que fulano es el Mashiach, no es que creemos en la doctrina, no son las dogmas. Es el comportar que Dios mira desde adentro a afuera, cómo nos estamos comportando. Y es de entender que la Mishnah relata sobre las leyes de oprimir el hablar hacia el judío nacido primero. ¿Cómo se trata el judío nacido? Una vez que el judío de nacimiento hace shuvá y es penitente, no se le puede recordar el pasado. Igual al converso. Y el converso no puede hacer lo mismo de recordar a otro converso de su pasado. Esto nos da una gran dificultad de punto de vista del Mahashá, que el hecho que la Beraita declara explícitamente que está prohibido a decirle al converso que puede esta boca que una vez comió no kasher, ahora desea estudiar Torah, que ahora pronuncia
las palabras del Todopoderoso. Está prohibido decir eso, de recordar su pasado. Ah, pero seguro te gustaba ese pedazo de jamón y ahora todo para ti es como si fuera un santo que nunca has pecado. Esas expresiones son expresiones prohibidas para el converso como también para el judío de aplicárselo a los dos. Por lo tanto, claramente está prohibido de recordarle al converso sus propias obras anteriores, también igual a un judío penitente que ha regresado del camino. Cuando usted oye uno de estos de sombreros negros, créame que hay muchos por ahí de sombreros negros. Ah, usted fue un pastor, usted fue un cristiano. Y le pone la duda. La idea es poner duda del estatus del Baal Shuvah o del converso. Esos judíos que hacen eso transgreden la Torá, transgreden este mandato que nos dice claramente está prohibido de oprimir al converso. Ahora, ¿significa que los judíos van a cambiar su forma de hacer contra los conversos y contra los que han sido penitentes, han regresado? Amigos, una de las cosas que nosotros estamos mirando en la actualidad es la consecuencia de aún los líderes más grandes del pueblo de Israel han cometido este mismo mal. Han oprimido, han hablado mal, han troqueado el camino de los conversos por no dejarlo ser reconocido. Y este es el mal que le apega al pueblo, no los religiosos, porque los no religiosos no le importa, le da igual, son nacidos judíos. Son los piadosos religiosos que quieren lucir mayor que el mismo Creador que dio estas leyes para proteger a todos. Ten esto en mente. En el próximo video vamos a ver con la ayuda del Eterno la disposición de los estados de bienes del converso después que el converso muere. ¿A dónde va? ¿A quién va? ¿Cuál es el asunto acá? Quédense conmigo, sigue esta línea. Muy importante que ustedes los conversos tengan bien asegurados sus derechos según la Torá. Y lo que no deben de hacer ningún judío el uno al otro de recordar su pasado una vez que entra a lo que es ser judío. Recuerda que el mundo judío es muy difícil y si pueden tratar de negar que eres judío, lo hacen por muchas maneras, de muchas formas, de negarte que tú te has convertido halajicamente según la ley. Cuando usted conoce sus derechos según la ley, ya puedes mandar a estos que te están tratando de poner safek al mundo de la verdad. Shalom, shalom.